Saludar primero a toda la mesa que tenemos en este momento académico. Para mí es un honor estar en la ciudad de Arévalo por dos motivos. Porque forma parte de esas tres grandes villas donde Isabel se movió aquí en Castilla: Madrigal, donde nace; Arévalo, donde vive su niñez; y Medina del Campo, que es donde ella fallece; y Granada, donde ella, por expreso deseo, pide la eternidad, y donde están sus restos, sus reliquias, como yo digo. Los tiempos de Isabel fueron tiempos muy difíciles. Arévalo, concretamente a pocos metros de las casas reales, supone para la niñez de ella y de su hermano algo importantísimo, un impermeable sobre toda la corrupción y todos los tejes-manejes que tenía la nobleza, que era la que mandaba en aquellos siglos, la época de Enrique IV y su hermano, y sobre todo vivieron apartado, como diría Fleury de León, que murió también en Madrigal de las Altas Torres, del mundanal ruido. O sea, Isabel Arévalo, su niñez con su madre, que era de tendencia depresiva, que luego lo hereda también esa enfermedad una nieta, Juana, vive una infancia feliz en esta villa. Y esa identidad tiene que tenerla muy claro Arévalo. Y una identidad además pura de los dos hermanos. En las investigaciones, cuando se lleva un proceso de beatificación, según me han dicho los distintos postuladores que hemos tenido, los 27 tomos que encierra el proceso de beatificación de Isabel fueron de un rigorismo y súper impecable. Todo lo dicen, coincide. Y el orden del estudio que se hizo, son los que me han precedido, que son auténticos para mí maestros. Pero ¿por qué Isabel es santa? Aunque no esté en los altares, es santa. Hacer sierva de Dios quiere decir que Isabel es sierva de Dios. Nadie puede dudar ahora mismo de que está en la presencia y es intercesora privada ante Dios. Eso nadie lo pone en duda ya. Pero eso privado hay que hacerlo público a nivel de venerable, beata y santa, ¿no? Y estamos en ello en la devoción popular, que es la que mueve los corazones. La clave, fijaros, de la santidad de Isabel es muy simple. En el Evangelio que hemos tenido este domingo, además, preparándolo yo, me vino a la cabeza Isabel, porque el Evangelio es muy cortito, es un Evangelio de Mateo. Si habéis estado en las misas, dice: en aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a la Galilea, al monte que Jesús le había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: aquí viene la clave de la santidad de Isabel. Jesús le dijo a sus discípulos, Jesús le dijo a Isabel: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, Isabel, id pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a guardar todo lo que os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta final de los tiempos. Este Evangelio de Mateo es clave en la espiritualidad de Isabel. Isabel tenía bien sabida la esencia de su identidad cristiana. Vivió rodeada de santas personas, y eso engrandece todavía más la esencia de esta gran mujer. En Arévalo, a pocos metros, vivió la infancia sin contaminar, que es cierto que cogió aquí la gran devoción a la Virgen de las Angustias, nadie lo pone en duda. Que ella vio la imagen de la Virgen del Mar, que es una de las angustias de estilo borgoñón, que está en la capilla real del convento de Madrigal de las Altas Torres. La Virgen del Mar es una imagen que se le encontró una galera de don Fernando el Católico, por eso se llama Virgen del Mar, profanada, flotando en las aguas de los mares. Entonces avisó el capitán de esa galera, avisó a don Fernando el Católico que
¿qué hacía? Acercaros y mirar a ver lo que está flotando. Y era una imagen profanada de una Virgen de las Angustias. Don Fernando el Católico la mandó sacar, la envió a casa de sus suegros, al Palacio Juan II de Castilla, que allí donde se venera, y la restauraron. Es una Virgen bellísima, por eso se llama Virgen del Mar. Esto que estoy contando lo pone en castellano antiguo, debajo de la imagen, ¿no? Entonces, ¿es que esta imagen la vio Isabel? Por supuesto la vio Isabel, y más habiéndole enviado su esposo a la casa de sus suegros. Isabel engrandece su santidad muchas cosas. Pero hay algo que ha sido providencial. Un estudio recientemente realizado en la Universidad de Navarra por Álvaro Fernández de Córdoba y Miralles, que es sacerdote de la obra del Opus Dei y que se dedica a la investigación. Yo personalmente todavía no le conozco por hablar por teléfono. Llegó a mi mano un estudio que ha hecho para una revista, esto hace muy poco, hará un año y medio o 2 años, para una revista inglesa católica. Y hay algo importantísimo. Esto es algo novedoso. Cuando Isabel muere el 26 de noviembre de 1504 en Madrigal de las Altas Torres, hacia el mediodía, muere. Su habitación estaba mirando hacia el poniente, hacia las huertas, eso está también documentado, y murió rodeada de sacerdotes y de sirvientes. Sacerdotes, sirvientes y su esposo, como es lógico. Vemos lo que ella dice en su testamento, es la prontitud que pide de ser bajada a Granada, de ser amortajada con un sayal de franciscana, de la Orden de San Francisco, y ser enterrada al ras del suelo, que como se conserva la sepultura, ser pisada. La realeza la tiene Dios, no la tengo yo. Y así lo hace. Esa bajada que la contempla Ludovico Bruno en el sermón que hicieron los funerales, y bueno, baja a Granada, entra por la puerta de Elvira, lloviendo, tardaron 20 días, desde aquí a Granada tardaron 20 días. Los funerales en Roma, que es lo que ha descubierto esta investigación, se hacen unos meses después. Ella muere el 26 de noviembre, los funerales se hacen de 1505. Se hacen los funerales. Unos meses. Ya había muerto también, había muerto Alejandro VI, fijaros, y ya era el Papa Julio II, que cambia también mucho la perspectiva de un Papa de origen español, como era Alejandro VI, pues le hacen allí los funerales. Y le hacen en la iglesia de Santiago y Montserrat, con toda la curia romana, con la familia de Julio II. El Papa Julio II no asistió porque no había tradición de que se asistiera. Lo importante, el sermón se lo encarga a Ludovico Bruno. Ludovico Bruno era arzobispo de Acri, de una diócesis de los Países Bajos. Hablaba 3 o 4 idiomas, entre ellos el latín, el castellano perfecto, el francés y el flamenco. Ludovico Bruno era muy querido tanto por Isabel como por Fernando, y era de total confianza. Es por así decirlo, una oración a la santidad de Isabel. O sea, Isabel, para el predicador Ludovico Bruno, ante toda la curia romana y políticos y demás, gente también de la Roma de aquellos siglos, la corte de los Trastámaras tenían fama por todos los actos que hacían funerarios y de grandes solemnidades, por la iluminación que empleaban. La iluminación era toda de cera. También lo contempla la investigación. Gastaron 1,5 toneladas de cera en esos funerales. Ludovico Bruno la considera beata en este sermón. Beata, basándose en la espiritualidad franciscana. Toda persona que ha compartido la espiritualidad de San Francisco, hasta el extremo que lo hace Isabel, y la compara con San Luis, rey de Francia. San Luis, rey de Francia, con el sayal de franciscano, como Isabel. Y esa espiritualidad le hace
que le crea una beatería, o sea, una cosa sublime ante la espiritualidad de aquellos siglos. Daros cuenta que todavía no había llegado Trento todavía tardaría en llegar, se regían todavía por los concilios anteriores. Otra cosa que contempla Ludovico Bruno es de ella, y resalta en su santidad, es cómo esta mujer dice, y lo dice, aquí tiene un error Ludovico. Ludovico emplea 30 días desde que sale de Medina del Campo hasta que llega a Granada, al monasterio de San Francisco, en plena Alhambra real de San Francisco, que la funda también los Reyes Católicos, donde es enterrada. Emplea 30 días, en realidad fueron 20 días. Ahí él añade 10 días más. Dice integratis cadaveris, dice en latín. El cadáver estaba en integridad incorruptible. Y fijaros lo que fue aquella bajada. Y yo hago un comparator. Si tardaron 20 días para Ludovico Bruno, 30, todavía más, lo engrandece. Esto es crucial, este documento que se ha descubierto, y estamos preparando para febrero, que iremos a la comisión y todos, ya está avanzado todo. Iremos a Roma a celebrar una misa de acción de gracia en el mismo lugar donde se hicieron los funerales, con un añadido, y paso ya al siguiente tema, con un añadido de que allí están enterrados los dos papas españoles, Borgias, Calixto III y Alejandro, y su queridísimo Alejandro VI. Allí están enterrados. Y allí intentamos tener en febrero, estamos pendientes de que el obispo nuestro pida y conceda, para fijar la fecha exacta, una audiencia privada con el Papa. Segundo lugar, la causa se abre a petición de lo que ella había llevado a América y bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La causa de beatificación se abre porque la piden desde América, desde la Argentina, en el año 1957. La pide una profesora, una catedrática de la Universidad Católica de la Argentina, como aquí la Universidad Católica de Ávila, la pide a su santidad Pío XII, Berta Bilbao Richter, que tú estuviste de profesor, estuvo en nuestro simposio ella, de Valladolid, vino ella. Ella lo pide porque el corazón le dice que esta mujer es santa. Aquí no podemos hacer, puesto que estamos en una clase académica, dos preguntas. Una, ¿por qué, muriendo una persona en el año 1492, pide en el año 1957 que la hagan santa? ¿Qué ha pasado durante todos esos siglos? Eso es uno de los misterios que hay. Y que os podía hacer esta pregunta, y si no la hace, yo la hago, la provoco. ¿Por qué? Pues mire usted, el último pensamiento lo tiene Dios, y aquí no somos nadie dioses, porque todos somos mortales. Luego, si lo tiene Dios, dejemos el último pensamiento que lo tenga Dios, porque Dios da los santos, no lo da el Papa Francisco, ni lo doy yo, ni lo da un cardenal, ni lo da mi obispo, lo da Dios, y lo da en el momento que más lo necesita ese pueblo de Dios. Fijaros bien, los santos lo da Dios en el momento que más lo necesita. Seguramente ahora mismo, para mi entender, necesitemos mucho el ejemplo de esta mujer, de esta santa fémina. Lo necesitemos muchísimo. Eso es uno de los misterios. Segunda provocación que hago yo al foro. Es decir, una vez que ella pide, empieza a caminar, el Papa Pío XII no pone ninguna duda. Se forma la comisión, que la comisión, gente intelectual preparadísima, como seguimos teniendo ahora, fiable, gente, ojo, que va a las fuentes, no va a los chismorreos, ni a las cosas impresionistas, ni a las cosas emocionales. Una causa de beatificación no es emoción, es totalmente profundidad de estudios y de verdades, y están en las fuentes. Cuando se hace en nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana una persona santa, y esto hay que tenerlo muy claro, es para nuestra Iglesia, son santos de nuestra Iglesia. Y esto hay que tenerlo muy claro, si no estamos cayendo en relativismos. El proceso continuó de una forma impecable, primero con Vicente Rodríguez Valencia, para mí hace un hombre sencillo, de Tierra de Campos,
inquieto, yo no le llegué a conocer, pero todo el trabajo que hizo para mí es un trabajo elogiable, porque le tocó la forma de darle cuerpo a un caminar. Una vez que se constituye la comisión, se empieza a investigar todo, pum, 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 y vamos avanzando. El proceso no creó ningún problema. Sí que haya creado problemas la gente o mitos que sacan, porque no es lo mismo beatificar el personaje como es Isabel, que traspasa fronteras, traspasa época, traspasa un todo. ¿Un todo en qué, diréis? Pues mira, muy fácil. Un antes, época medieval. Un después, tiempos modernos. Y eso es Isabel y Fernando. Para toda la historia de la humanidad, los tiempos modernos comienzan con la conquista de Granada el 2 de enero de 1492 y con el descubrimiento de América del 12 de octubre de 1492, en el mismo año. Ahí ya termina la época medieval, que es larguísima, baja, media y alta, y comienzan los tiempos modernos. Fijaros la importancia que tiene España y la monarquía. Voy terminando. La santidad de ella. Cuando España llega a América, América estaba en la edad de piedra. No había llegado a la edad del bronce ni a la edad del hierro. Estaba en la edad de piedra y está todos los yacimientos arqueológicos que existen desde la Patagonia argentina hasta Alaska, en la edad de piedra. Desembocar aquella civilización cristiana en una sociedad donde era dos grandes, todo era un continente larguísimo, que además es curiosísimo, porque cuando se va a Roma y se ve los mapas, yo invito, si vais a Roma, que vayáis a ver los museos cartográficos, donde están los mapas originales de cómo se fueron haciendo en aquellos siglos. Cuando se descubre América, veis que empieza islita, y luego un continente grandísimo que va del polo sur al polo norte, y que no hay paso al otro mar. Ahora sí por el canal de Panamá, pero no hay paso. No se podía pasar a los otros mares. Luego piensan que las Indias, claro, Colón piensa que las Indias. Han llegado ya las Indias, ¿no? Eso es muy importante. Ese gran continente estaba en manos de dos grandes imperios, que era el azteca, cuando llegan los españoles era Montezuma, y el inca, que era todavía más grande que el azteca, que estaba Atahualpa, Perú. Atahualpa, México, Montezuma. No había unidad lingüística, era una torre de Babel. Fijaros que esto interesa mucho hacer este comparator. El Imperio romano, todo lo que se romanizó era progreso y era unidad en cuatro cosas, a partir del siglo IV de Constantino. Unidad lingüística en latín, también tuvieron los griegos, hay que reconocerlo. Unidad religiosa, que no tuvo ningún imperio, desde Constantino, desde la emperatriz Santa Elena, el cristianismo. Ningún cristiano puede morir ante la fiera. Yo, Constantino, me llevo la corte a lo que es ahora Turquía, dejo Roma para no interferir al Papa. Religión oficial de este imperio es el cristianismo. Lengua, cristianismo. Unidad de monedas. Tampoco lo tuvieron los griegos y bebieron la fuente los romanos. Y la cuarta cosa, que es importantísima, que tampoco tuvo ningún imperio y que se estudia precisamente el primer año de derecho, se estudia derecho romano, leyes. Leyes, lenguas, religión y moneda. Eso desembarca en las Américas, edad de piedra. ¿Cómo se puede hacer ese cambio? Pues por una sencilla razón. La gente del pueblo llana es la que se vuelca con los nuevos que llegan porque ve un progreso que ellos allí no tenían. No tenían. Lo que fue romanizado fue progreso. Lo que no se romanizó fueron pueblos bárbaros.
¿Quién iba a decir luego la paradoja? Que los bárbaros iban luego a arrasar otra vez cuando pierde la identidad. Por eso es muy importante que Europa no pierda nunca su identidad de civilización cristiana. Cuando estamos con la vida no son ideología y modas que duran como mucho lo que duran. ¿Cuántos años duró el marxismo, el comunismo en Rusia y en el otro lado? 80 años. Y luego se cae, se descubre la gran mentira, ¿no? Pues estos son modas. La identidad nuestra civilización es la cristiana. Y el corazón es la religión. Ya sea católica, protestante, dentro de esa civilización. Isabel la Católica, finalizo, debe elevarse a los altares, primero por la gran evangelización que hizo en América, como dice el Evangelio de Mateo, y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bautizaron al indio, cuando se pensaba que el indio no era una raza humana, que a lo mejor era un humanoide de estos raros, y la reina nada más que lo vio, que lo mandó traer a Colón en el segundo viaje en Barcelona, dijo, son tan hijos como vosotros. Hizo leyes especiales protegiéndolo, porque sabía la debilidad que tenía el indio y la cantidad de retraso que lo acababan de coger, claro. En segundo lugar, es importantísimo hacer estas dos comparaciones. La evangelización de América, cosa personal de Isabel, diréis, ¿por qué de Isabel no de Fernando? Si los dos, tanto monta tanto Isabel como Fernando. Muy fácil. La empresa de América se la tomó como una cosa personal ella, de un soñador que lo fue ofreciendo a distintas cortes europeas. Y nadie creyó en su sueño. Isabel creyó. ¿Y por qué creyó Isabel? Pues porque era una mujer que tenía la providencia detrás. Para mí está clarísimo. Fernando bastante tenía con pacificar las dos Sicilias, con pacificar todo el milanesado, pues daros cuenta que con pacificar el Rosellón, todo el sur de Francia, era el guerrero perfecto, el príncipe perfecto de Maquiavelo, una máquina militar, era Fernando. Y yo solo compararía la evangelización de América con dos personas más. Una, San Pablo, la fuerza que tuvo San Pablo en llevar los evangelios a las primeras comunidades que fundó y demás. Y hay otra, yo que me he educado con los jesuitas, la fuerza de San Francisco Javier. Un niño bien, con castillo incluido, estudiando en la universidad más de moda que había y mejor que había, que era la Sorbona de París, decide meterse jesuita e irse al confín del mundo, al Golfo de Bengala, lo que era la India y toda esa parte. Y decide ahí llevar el Evangelio. Y lo llevó. Y muere en Goa. Y cruza Japón, que a punto estuvo de morir en la travesía, por cierto. Y muere en Goa, la puerta de China. Porque si no hubiera muerto Francisco Javier, la evangelización de China era una de las asignaturas que dejó pendiente este gran santo. Luego Isabel es, para mi entender, una de las grandes evangelizadoras que ha tenido la civilización cristiana. Y Arévalo le debe la pureza de su niñez. La pureza de su niñez la coge en las casas que están aquí enfrente. Y lleva a todos los sitios que conquista, todos, lleva en su corazón a la Virgen de las Angustias. Que Dios os bendiga a todos.